Bienvenidos a una nueva sesión de las informativas del programa de Educación para la Salud, ¿Quién dijo miedo a nicotina? Siguiendo con estas sesiones del programa de deshabituación, estamos en la 8ª semana, llevamos casi 2 meses con todas las personas que empezaron la preparación a finales de septiembre. Y hoy en concreto pues vamos a hablar sobre todo de algo que muchas veces no gusta mucho a las personas, porque es hablar de números, hablar de cifras, hablar un poco de qué es la epidemiología en el tabaquismo, ¿no? Cuando hablamos de tabaquismo, la mayoría de la gente, incluso los medios de comunicación, incluso los sanitarios, lo tratan como un hábito. El tabaquismo no es un hábito. El tabaquismo ya sabemos que es una enfermedad, pero lo sabéis vosotros que seguís habitualmente este programa de Educación para la Salud, pero el resto de la sociedad no lo concibe así. Y entender el tabaquismo como una enfermedad es muy importante, porque, fijaros, fumar es algo que hacen muchas personas en nuestro país. Nuestro país está en torno a los 46 millones de habitantes. Podemos decir que hay entre 10 y 12 millones de consumidores de tabaco regularmente, es decir, de fumadores todos los días. ¿Todos esos fumadores están enfermos? No, pero la gran mayoría sí. Más del 90% de los consumidores regulares de tabaco acaban sufriendo la primera enfermedad que ocasiona el tabaco, que es el tabaquismo. Y esta enfermedad podemos decir que es como una epidemia, como una verdadera epidemia. Y esto lo hablaba mucho hasta antes de esa otra epidemia que hizo que toda la gente supiese que es una pandemia, ¿no? Que es una enfermedad de tipo infeccioso que se tiene en un país, pero que a su vez está en muchos países distintos. Bueno, pues la pandemia del tabaquismo es una enfermedad que no solo se tiene en España, sino que se tiene en el mundo entero. Y fijaros, desde el siglo pasado, desde el siglo XX, viene considerándose una pandemia porque los niveles o las cifras que tenemos son alarmantes. Podemos decir que 1 de cada 4 españoles mayor de 14 años es fumador, es decir, casi un 25%. Si nos fijamos en franjas de edades, pues evidentemente no es lo mismo tener 18 años que tener 58. Dependiendo la franja etaria, pues aparecen más o menos prevalencias. Pero en definitiva es una enfermedad que es más de hombre, sigue siendo más de hombre. También vosotros muchas veces no lo entendéis. ¿Por qué? Pues porque veis que hay más mujeres en los grupos de deshabituación. Eso no tiene nada que ver, sino que hay un sesgo, ¿no? Es decir, a los hombres les cuesta mucho más trabajo acudir al tratamiento y por contra los hombres también dejan de fumar más a las bravas, es decir, más solo y por una decisión que las mujeres. Las mujeres tienen más dificultades. Yo digo que hay una característica de género aquí muy importante, ¿no? Si nos fijamos, cuando una persona empieza a ser fumador, pues vemos que la mayoría de las personas se inician antes de los 14 años. Y a esa edad sí vemos que ahora mismo se inician más niñas que niños, lo mismo que se mantienen en la edad joven, es decir, alrededor de los 18, 20 años. Pero en definitiva son más los hombres fumadores que las mujeres, en términos generales, ¿no? Lo que pasa es que, vuelvo a repetir, depende de la franja etaria de edad en la que lo miremos, ¿no? Y también depende del ojo con el que lo miremos. Pero no por ello dejemos de pensar que el tabaquismo es un problema de salud pública y sigue siendo un verdadero problema de salud pública en nuestro país, donde más de 8 millones de personas son enfermos del tabaco. Es decir, estoy diciendo 8 millones de personas, no estoy diciendo una ni dos, es decir, como veis, son muchísimas personas. Y hay en torno a 1, 2 millones de personas que fuman ocasionalmente, que fuman de vez en cuando, fuman algún cigarrillo o todavía no se han iniciado. Y para que os hagáis una idea, también hay en torno a unos 10 millones de personas que son exfumadoras. Es decir, que si unimos los fumadores y los exfumadores, vemos que hay más personas que tienen contacto con el tabaco que las que no lo tienen. Eso lo vuelvo a repetir para que consideréis que es muy importante de lo que estamos hablando. Es decir, que no toda la gente fuma, evidentemente, pero que sí 2 de cada 3 personas podemos decir que son fumadores o han tenido contacto con el tabaco.
y que, por contra, hay muchas personas que esas son de las que dicen que no han fumado nunca, ¿eh? Es decir, 1 de cada 3 personas podemos decir que no ha fumado nunca. Si nos fijamos en las clases sociales, ahora no se habla de clases sociales porque parece que todos solemos estar sobre las clases medias, pero si consideramos las clases sociales como las hemos considerado hasta hace relativamente poco tiempo, en las clases sociales altas son donde más personas hay que no han fumado nunca, es decir, donde hay más personas que no han tenido contacto con el tabaco. Y también es en las clases sociales más altas donde hay más tasas de exfumadores, es decir, personas que se dan cuenta, porque tienen más posibilidades de darse cuenta, según su nivel económico, de que el tabaco le va a ser perjudicial para su salud, y también personas que han conseguido dejar de fumar. Lo cual, como yo digo, el tabaquismo tiene mucho que ver con esto que es la enfermedad de las P, la enfermedad de las personas pobres. Y en las clases sociales se ve esto que yo he dicho anteriormente, que son más las mujeres que fuman que los hombres. Es decir, hay un componente social importante y lo hay también desde el punto de vista que la mayoría de las personas que fuman, cuando empiezan a fumar, dicen que lo han hecho porque lo hacían sus amigos o porque lo hacían sus familiares. Es decir, el componente social, que no se nos olvide que es un componente muy importante. Si queremos saber por qué las personas, una vez que han empezado a fumar, siguen fumando, pues la respuesta nos la dan cuando se consideran personas que ya están enganchadas. Es decir, la causa por la cual la gente se mantiene fumando está en la adicción. Y la adicción, vuelvo a repetir, es una enfermedad. Entonces, todas estas cuestiones es importante que las sepamos, porque luego simplificamos y decimos, bueno, pues si la gente sabe que el tabaco es malo para la salud, ¿por qué sigue fumando? Pues ahí tenéis la explicación, porque la razón para seguir fumando una vez que ya tú te has convertido en un fumador es que eres adicto, ¿no? Entonces, cambiar ese concepto es muy importante. Y no se cambia porque se tenga una bronquitis crónica, no se cambia porque se tenga una EPOC, no se cambia porque se tenga hipertensión, no se cambia porque se tenga enfermedades cardíacas o enfermedades digestivas, o se tengan problemas en la reproducción o se tengan problemas en el embarazo. Es decir, cuando una persona siente ya otras consecuencias para su salud, estamos hablando de que la principal enfermedad que ocasiona el tabaco, que es el tabaquismo, está muy evolucionada, está muy avanzada, ¿no? Y en términos de riesgo, de probabilidades, cuando, por ejemplo, una mujer fuma y toma anticonceptivos, el riesgo de tener episodios cardiovasculares cuando tenga más de 40 años se multiplica por 10. Es decir, que si una persona tiene un riesgo 1, una persona fumadora, mujer, y tomando anticonceptivos se multiplica por 10. Es decir, estamos multiplicando por mucho, ¿no? Y esto también parece que no cala o que no llega. Es decir, debería estar contraindicado desde el punto de vista médico que una mujer que acuda a un especialista en ginecología o un especialista en planificación familiar a tomar un anticonceptivo hormonal oral, no se le prescriba si es fumadora. ¿Por qué? Pues por este riesgo tan importante. ¿Qué pasa? Que lo veremos después de mucho tiempo, es decir, lo veremos después de pasado muchos años. Pero es indudable que la mujer está sufriendo los mismos daños por el tabaco que los hombres, pero también está sufriendo un daño añadido por el hecho de ser mujer, ¿no? Y todos los problemas que se producen en torno a la menopausia, esa menopausia que se acelera en casi 2 años, esa menopausia mucho más florida, tiene mucho que ver con que el tabaco en la mujer lo afecta igual que al hombre, pero en este caso con un poco más de hincapié, ¿no? Por otro lado, vemos, hay personas que piensan lo contrario, pero vemos que hay personas que piensan que los jóvenes siguen fumando, y es cierto, los jóvenes siguen fumando. El 33% de las mujeres jóvenes
están en el consumo regular de tabaco y casi el 30% de los varones entre 14 y 18 años. Si esperamos que crezcan, que tengan entre 18 y 25 años, pues muchas veces esos porcentajes se suben hasta el 50%, es decir, 1 de cada 2 jóvenes podemos decir que es fumador, ¿no? Entonces, potencialmente tenemos que promover que la gente deje de fumar y lo tenemos que promover entre todos. El tabaquismo, como digo, es una enfermedad epidémica porque afecta a 1 de cada 4 españoles mayor de 14 años, ¿no? Y sobre todo no hay una receta mágica, es un problema de salud pública que necesita de muchas soluciones y que podemos decir que no hay ninguna que sea mágica. Muchas gracias.